Bueno, vamos a continuar con esta última reflexión de la tarde y voy a hablarles de la oración y la ley de Dios. Comenzamos con la lectura de la palabra en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Gálatas 6:1. Dice: preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse, y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Los que quieren ser bien vistos en lo humano son los que os fuerzan a circuncidaros con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley, solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Pues, como para concluir todo esto que hemos recorrido en este día de retiro, que es un retiro en medio de esta Cuaresma, hablemos de la oración y la oración unida dentro de la ley de Dios. Obviamente que orar es hablar con Dios, y si nosotros llegamos a tener esa relación con Dios tan íntima que hablamos con Él porque estamos orando, pues es porque le estamos cumpliendo su ley, obviamente, y también porque la conocemos. Normalmente uno encuentra personas en la iglesia a veces que están consultando si una cosa o la otra es pecado, como si no conocieran la ley. Y uno se pregunta, ¿será que ignoran la ley o será que realmente nunca la han estudiado? Pero lo importante para uno es conocer cuál es la ley y qué es lo que debemos obedecer y cómo debemos vivir para no romper la ley. Pues nosotros debemos simplemente regresar al catecismo. Es tan sencillo como eso. Leer los 10 mandamientos, mirar cada uno de ellos y darnos cuenta cómo estamos en relación a cada mandamiento. Luego leer los 7 pecados capitales y darnos cuenta qué relación tenemos con esos pecados. Y después preocuparnos por leer las virtudes. ¿A qué virtudes se refiere el Señor de que nosotros debemos alimentar y fortalecer para vivir en gracia? ¿Qué es una virtud? Los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Todo esto es importante conocerlo profundamente y revisarlo para poder tener un sentido profundo de lo que es la oración. Porque ¿cómo vamos a hacer para orar
si no conocemos bien todo este contenido de nuestra fe, esta doctrina y sobre todo la ley. El Señor, cuando se presentó entre nosotros, nos dijo con claridad que Él no venía a cambiar la ley, sino a perfeccionarla. La elevó hasta un punto en que espiritualizó todo lo que era humano de la ley, que era inventado por el hombre y que eran cargas que los fariseos habían inventado para ponerle a otros, porque ellos mismos no cargaban lo mismo que exigían a los demás. Y hubo muchas cosas de la ley que el Señor transformó completamente. Pero por ejemplo ese decálogo de la ley, Él simplemente en un momento dado dijo que ese decálogo lo resumía en dos: el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando nos damos cuenta de qué hizo el Señor, nos damos cuenta que nunca eliminó los otros mandamientos, solo que los resumió en esos dos, porque están resumidos en esos dos. Cuando usted lee cada uno de los mandamientos, se da cuenta que los primeros se refieren al Padre Celestial y honrarlo, amarlo, obedecerle, y los otros al prójimo. Entonces, en resumidas cuentas, todo el decálogo de la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por eso Jesús nos lo dio en esos dos. Pero con eso no quiso decir el decálogo se termina, porque el mismo Padre le reveló esos 10 mandamientos a Moisés y no a cambiar, porque Jesús no vino a cambiar la ley. Pero es importante que nosotros entendamos de que la oración tiene que estar unida al conocimiento profundo de la ley, porque si nosotros no conocemos profundamente la ley de Dios, ¿cómo hacemos para orar bien? ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, se nos ha sido dada una enseñanza específica por nuestro Señor Jesús, que es el Evangelio, que es la ley de Dios. En esa ley de Dios y ese Evangelio están contenidos todo lo que Dios nos pide a nosotros como su pueblo, como sus hijos escogidos. Ahí está todo. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos la historia sagrada y nos remontamos al Antiguo Testamento, encontramos en Jesucristo que en Él se realizan todas las profecías, todos los profetas. Por eso San Juan Bautista, que lo anunció a Él, lo consideraba a Jesús el más grande de todos los profetas que ha habido y que habrá. Y sin embargo, cuando Él hablaba del cielo, decía que el más pequeño en el cielo era más grande que Él. Con eso nos daba a entender cuál es el precio de la ley. El precio de la ley es que si nosotros caminamos en la ley de Dios, entramos a la gloria de Dios, que no tiene medidas de comparación con la vida terrenal. Por grande que ha sido el santo en la tierra, jamás se compara con el más pequeño en el cielo. También nos mostró el Señor cómo hay grados de santidad, porque si Él habló del más pequeño en el cielo, quiere decir que hay estaturas, no físicas, porque estamos hablando de un mundo espiritual, pero hay estados en la gloria de Dios. Eso es un misterio, no se puede entender, pero si el Señor habló así en esos términos, es porque así es. Ahora, lo más importante de entender en esta reflexión es cómo es que nosotros vamos a convertir esta oración que hacemos y que hemos estado haciendo y que haremos en una relación íntima de esa conversación del alma nuestra con Dios, porque esa es la oración. La oración es una conversación íntima con Dios, con nuestra Madre Celestial, con los ángeles y los santos, de acuerdo a lo que nosotros estemos haciendo con esa oración. Pero la oración nos une a nosotros con la realidad sobrenatural, que es ese hemisferio de Dios, esa dimensión de Dios, de los espíritus de la luz. Esa es la dimensión sobrenatural, que se conoce como sobrenatural porque está por encima de la naturaleza y es donde habitan los espíritus de la luz, empezando por el espíritu de todos los espíritus, que es Dios mismo,
en una Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y en ese entendimiento de que la oración nos une con el mundo sobrenatural, es cuando nosotros descubrimos que esa conversación con Dios debe ser muy sincera, una conversación sincera. Entonces, cuando oremos, simplemente nos recitemos. Ustedes se han dado cuenta que la gente a veces, la experiencia que tiene de la oración es la recitación. Y qué peligro hay tan grande en eso, porque de repente nuestra oración es simple religión. Hay personas que dicen, ay, yo no me he hecho los 5 rosarios hoy, y se me olvidó hacer las 3 novenas, y se me olvidó hacer los 2 viacrucis, y se me olvidó, y todo esto, y uno dice, pues qué impresionante que oren tanto. Pero mi pregunta es, ¿eso es solo recitación y salmodia? ¿Acaso hay corazón en eso? Pues si lo hay, qué maravilla. Pues es un estado de santidad increíble hacer todas esas oraciones en un día. Pero la pregunta es, ¿cuán religiosa es nuestra oración? ¿Cuán espiritual es nuestra oración? Nuestra oración es una conversación con Dios. Esa es la oración. ¿Qué decía el Evangelio de Jesús cuando se iba a la montaña a orar? Se iba a hablar con el Padre. Así se describe la oración de Jesús, hablar con el Padre. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando con Dios en su Santísima Trinidad. Tenemos una relación íntima con Jesús, porque Jesús se ha manifestado entre nosotros como el Hijo de Dios y al mismo tiempo nuestro Redentor, nuestro Juez. Es el que nos ha traído la palabra que se ha hecho vida en nuestro corazón por intermedio de los sacramentos, y es el que nos llama a la vida eterna como promesa de los que siguen el camino que nos ha señalado. Y este es nuestro Señor Jesús, y por eso nos identificamos con Él en una forma especial, porque se ha hecho presente entre nosotros con un cuerpo físico como el nuestro. Y muchas personas lo vieron y dieron testimonio de eso, y por eso se dice que nadie ha visto al Padre, pero Jesús decía, el que me ha visto a mí, ya vio al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y esto hay que entender lo que quiere decir Él, y hay que entenderlo tal y como lo dijo Él. Eso quiere decir que si es una Trinidad y un solo Dios, cuando vimos a Jesús, vimos a Dios. Entonces, ya no se puede decir que nadie ha visto a Dios. Claro que sí le hemos visto, que lo hemos visto en su Hijo, y su Hijo dice que Él y el Padre son uno solo. Por lo tanto, si vimos a Jesús, vimos al Padre. Y eso es lo que Jesús le contesta a Santo Tomás, cuando Él le pidió que le mostrara el Padre. Dice, pues ¿acaso no entienden? ¿No me has visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Y esto es muy claro, hay que entenderlo así de claro. Entonces, la oración es una conversación con Dios, no es una simple recitación, una salmodia. Por eso Jesús decía que no necesitamos decirle tantas palabras, sino que necesitamos entregarle un corazón contrito. Con esto no elimina todas las devociones que nosotros tenemos. Ustedes saben lo importante que es el Santo Rosario, el arma tan poderosa contra el diablo, lo poderoso que es un Vía Crucis, hasta el punto que yo he descubierto cosas como esta. En una oportunidad yo le recomendé en la ciudad en Nueva York, para un área de Nueva York que estaba muy mal en un vecindario, y le dije a la señora, donde fui a un grupo de oración en un sitio muy violento, que ya cambió ahora, pero que en esa época, en el año 2000, era muy violento. Y yo les dije a ellos, mire, hagan lo que han hecho algunas personas. Pónganse a hacer un Vía Crucis por la calle, en todo el vecindario, en silencio, no lo reciten en voz alta. Váyanse juntos, un grupo de ustedes rezando el Vía Crucis. Hagan todas las estaciones y háganlo varios días seguidos. Y así lo hicieron, varios días seguidos. Las cosas que sucedieron fueron increíbles, porque ese vecindario se limpió completamente. Se limpió, lo limpiaron con esa oración. Y así, desen cuenta que el Padre le reveló a Josué todo lo del muro de Jericó.
¿Y qué hicieron ellos? ¿Se acuerdan que con tambores y alabanza se recorrieron todo el muro de esa ciudad y después se cayó? Después del tiempo determinado se cayó el muro. ¿Qué es lo que sucedió cuando Juan Pablo II y los obispos de Polonia hicieron estas oraciones del muro de Jericó en Polonia, estando todavía el muro de Berlín levantado durante el comunismo, y luego se cayó el muro después de eso, un tiempo después? Y estas cosas no se publican porque obviamente el que quería tomar crédito de la caída del muro era Reagan, que se fue para Berlín a dar un discurso allá porque la CIA le había dicho que le iban a dar todo el crédito a Juan Pablo, porque ya sabían que se iba a caer la Unión Soviética, que el comunismo iba a caer, y era por el trabajo de Juan Pablo II, no por nadie más, porque toda esa revolución de los obreros en Polonia con Lech Walesa fue una obra que comenzó con Juan Pablo II, no con Reagan, pero la astucia de todos estos poderes del mundo pues trata de capitalizar en las cosas de Dios, pero todos sabemos que eso fue una obra del Espíritu Santo con Juan Pablo II. Pero ¿qué es eso que estoy diciendo yo? La oración, el poder de la oración. Pero ¿cuándo tiene poder la oración? La oración tiene poder cuando nosotros observamos la ley, conocemos la ley de Dios y tenemos una conversación personal con el Señor, una conversación con un amigo, con un padre, con un hermano, con nuestro Salvador. Y esa conversación se hace posible por la obra del Espíritu Santo, porque sabemos que el impulso que tenemos para hablar con Dios solo es posible por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es de la única manera. Ustedes se han dado cuenta que cuando hay, por ejemplo, un grupo de oración, empiezan a llegar todos los del grupo y se está compartiendo, se está socializando, están teniendo la alegría de encontrarse de nuevo, y de pronto llega el momento de la oración y todo cambia. Todos entran en otro estado y ya se reúnen, se sientan o se arrodillan y empiezan a rezar, y en ese momento se los toma el Espíritu, y es algo que nosotros nos damos por aludidos y no le ponemos mucho cuidado, pero hay una toma del Espíritu Santo a ese grupo que fue a rezar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace posible eso. Y cuando usted está por ahí dando vueltas y haciendo cosas y de pronto siente la necesidad de rezar, todo cambia y usted entra en otro estado y reza, y en ese momento el Espíritu lo movió y el Espíritu lo llevó y el Espíritu lo inspiró. Y esto es precisamente la relación que debemos tener con la oración, no simplemente esa intención de lograr algo específico con la oración, que son la intención de nuestras necesidades, lo cual es totalmente válido. Cuando nosotros vamos a orar porque tenemos una intención ante el Señor y cada 5 minutos se lo pedimos, entonces cada 5 minutos estamos de rodillas, dámelo, dámelo, Señor, dámelo. Eso está bien, es válido, pero la oración es mucho más profunda y poderosa cuando es una conversación con Dios, que en medio de ese rosario que usted está rezando, esté meditando de que ese rosario lo está rezando con la Virgen María y con el Señor, que lo está rezando con ellos y que le está hablando a Dios, que cuando dice Dios te salve María le está hablando a la Virgen, que cuando reza el Padre Nuestro le está hablando al Padre, que cuando usted está proclamando esos misterios de la encarnación del Señor a través de los misterios que está meditando en el rosario, está hablando también del Hijo y del misterio de su encarnación, el misterio de su pasión, de su crucifixión, muerte, resurrección, los misterios de luz de Juan Pablo II, donde él glorifica a Dios en los momentos más grandes y sublimes de su vida pública. Y des en cuenta que todo ese ritmo de oración tiene que ver con una relación íntima con el Señor, una amistad. Por eso es importante que mantengamos nuestras devociones, porque nuestras devociones son poderosas. Por eso les di el ejemplo de ese Via Crucis, el ejemplo del muro de Jericó en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, porque quería simplemente llegar al punto de que nuestra necesidad más grande con la oración es asegurarnos de que tengamos una amistad con Dios,
y que sea una conversación con Dios. Así sea su novena, su rosario, su viacrucis, lo que haga usted con su vida de oración, cualquiera que sea una conversación. ¿Por qué razón es tan importante y se insiste tanto en la iglesia la adoración al Santísimo? Porque la adoración al Santísimo es la oración más elevada que hay, es la oración contemplativa. ¿Y por qué se llama contemplativa? Porque es un encuentro en el silencio de Dios, un encuentro entre el alma y su esposo, el Espíritu Santo. Y se encuentran ahí y hay una conversación íntima entre los dos. Y es una conversación que no exige salmodia, que no exige recitación, sino que simplemente se vive en ese silencio una conversación amorosa. Y en esa conversación amorosa se encuentra la salud del alma, ahí. Por eso, conociendo la ley de Dios, nosotros podemos estar en su presencia con una conciencia clara del estado de nuestra alma. Y en esa conversación le podemos decir al Señor cuánto sabemos de cómo nos encontramos. Hay una cosa muy importante con la oración, y es saber que Dios nos conoce y que Él sabe todo lo nuestro, todo. Entonces, cuando usted va donde el Señor y le cuenta todo lo que usted está viviendo, ¿usted cree que le está contando algo nuevo, algo que Él no sabe? Usted le está contando lo que Él sabe, pero Él quiere que usted se lo cuente. Ustedes se dan cuenta la relación que hay entre padres e hijos. Un padre se alegra enormemente cuando el hijo se sienta con él y le cuenta todas sus cosas. La mayoría de las veces el padre sabe todo lo que el hijo le está contando. Sin embargo, el padre se alegra por ese momento que tiene con su hijo. Cuando el hijo le abre su corazón y le cuenta sus cosas, y el padre se alegra y nunca le va a decir al hijo: yo sé eso, hijo, yo ya lo sabía, yo ya lo observé. Eso, generalmente un padre bueno no hace eso, porque él deja que su hijo le cuente y que todo sea nuevo. Por eso, cuando vamos donde el Padre Celestial y le decimos: Padre, ayúdame, mira lo que me está pasando. Sí, hijito mío, claro, cuéntame más, como si no supiera. Claro que sabe todo, Él sabe todo. Entonces, el principio de la oración es acordarnos que Dios sabe todo. Antes de que le contemos nuestras cosas, Él ya las sabe. Por eso hay gente que dice: ¿será que Dios me escucha? Es que yo le estoy pidiendo esto hace mucho tiempo y no encuentro ninguna respuesta, no dice nada, no pasa nada, no cambia nada. Y consideran que Dios o está sordo o se está haciendo el loco con lo que yo le estoy diciendo. Pero la realidad es que cuando yo tengo una amistad con Dios por medio de la oración, cuando hay una amistad sincera, es incondicional. Eso quiere decir, mi oración no tiene condición. El hecho de que yo comparta con Dios las cosas que me están sucediendo en mi vida, eso no quiere decir que le voy a exigir a Dios que porque ya le conté, entonces vaya a actuar sobre esas cosas y las cambie a mi manera, como yo las deseo. Porque ahí ya viene lo que se llama un interés propio, en el cual no hay un amor incondicional, donde no hay sinceridad, donde no hay amistad. Es como los hijos que son interesados por lo que los padres le pueden dar. Entonces saben cómo adular a sus padres, cómo endulzarlos y después pedirles algo. La mayoría de los padres saben que los hijos los están engañando, que están haciendo todo eso para pedirle algo. Cuando el hijo viene muy meloso, muy cariñoso, ya piensan: ¿qué querrá este? ¿Quién sabe qué me va a pedir? ¿No? Que ya sabe que por ahí va. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y la oración? Cuando la oración nuestra es condicional y estamos santificados pidiendo, pero como la palabra lo dice, santificados pidiendo, una falsa santificación, una falsa fe. Porque estamos pidiendo a Él si nos lo da, entonces estamos todos devotos, sudando agua bendita ahí como unos santos para que nos den lo que pedimos. Ahí
ahí no hay amistad, ahí no hay comunicación, ahí no hay sinceridad, ahí lo que hay es ese hijo que adula al padre para que le dé. Pues nosotros, para entender bien lo que Jesús nos enseñó sobre la oración, debemos tener la claridad de nuestra comunicación con Él y sobre todo entender esto, la ley. Ustedes saben que en el Padre Nuestro hay una parte muy importante cuando decimos perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa parte es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos enseñó esa oración, porque esa oración nos coloca ante el Padre en una manera absolutamente sincera y perfecta. Porque el Padre escucha esa oración y dice, bueno, ¿cómo no? Así como tú perdonas a tu prójimo, así te voy a perdonar, en ese mismo nivel. Entonces la oración es perfecta, pero la mayoría de las veces ese Padre Nuestro nos encuentra en un estado en el que verdaderamente no estamos perdonando a los que nos ofenden. Y por lo tanto, esa oración pues no tiene la respuesta que esperamos, porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y el Padre nos da lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Darnos así como nosotros estamos dando, perdonarnos como perdonamos, así. Y por eso, ¿cuántas oraciones no son respondidas? Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Pues porque no estamos observando la ley, tan sencillo como eso. Estamos rompiendo la ley. El perdón es parte de la ley. Debemos perdonar. Debemos amar incondicionalmente al prójimo como a nosotros mismos. Eso es ley de Dios. Y por eso, si nosotros no tenemos eso claro y esa ley no la estamos cumpliendo, ¿de qué sirve la oración? ¿A dónde nos lleva? Cuando el Padre nos mira y dice, pero ¿qué me estás pidiendo? Si mira lo que estás haciendo. No te lo puedo conceder. No lo puedo conceder. Así de sencillo. Entonces debemos tener esa claridad en la oración para que también entendamos de que no debemos convertirnos en pordioseros. Dios no quiere que seamos unos pordioseros que están pidiendo ahí en la esquina del arrepentimiento falso para recibir lo que necesitamos, como pordioseros. Dios quiere que nosotros tengamos la dignidad que tiene un hijo. Esa dignidad quiere Él que tengamos, que caminemos al frente de Él con la frente alta, con la dignidad que Él nos dio por el bautismo cuando nos escogió como sus hijos, cuando nos escogió. Esa palabra es importante. Y por lo tanto, no quiere que actuemos como pordioseros. Por eso la oración es demasiado importante de cómo la vivimos, para que no la vivamos como pordioseros, para que la vivamos como hijos del reino, hijos del rey, no súbditos, porque Él dice, ya yo los llamo amigos, hermanos. Y esto es lo que Jesús enseña cuando nos hace parte de su reino y nos hace parte de ese reino como hijos del reino. Por eso no tenemos que convertirnos en unos pordioseros cuando oremos al Señor. Esa trampa que hay entre la oración recitada y la contemplación, me refiero a la trampa de que hay personas que están simplemente en una recitación monótona y unas oraciones que son tan escasas de corazón, tan escasas de espíritu, que no tienen vida, oraciones que no llegan a Dios. Por esa razón hay que tener mucho cuidado de cómo estamos orando, de cómo es que estamos llevando esa comunicación con Dios. Esencialmente, lo más importante que usted debe lograr, y eso sería una buena misión en Cuaresma para su alma, descubra en qué se encuentra su oración, cuál es su relación con Dios con relación a la oración. ¿Qué está haciendo usted con la oración? ¿En qué forma se está comunicando con Dios? ¿Le está hablando? ¿Le está recitando? Simplemente
en una oración monótona, le está pidiendo cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Y eso lo tiene que edificar bien, lo tiene que concientizar. Y si es necesario, le toca tomar decisiones muy grandes y cambiar su forma de orar, profundizarla, hablar con Dios. Miren que cuando uno está muy enfermo, por ejemplo, ahora me operaron del corazón, una operación de corazón abierto hace un año exactamente, y estuve por un tiempo en una situación en la que no podía más que hablar con el Señor así mentalmente, porque estaba en mucho dolor, mucha dificultad, tuve mucha dificultad en mi recuperación, y lo que podía hacer solamente era hablar con el Señor únicamente, porque no podía hacer un rosario ni nada más por el dolor y la situación en que me encontraba. No podía respirar bien, no tenía cómo hacer las oraciones como normalmente las hago. Pero eso fue increíble el regalo que recibí del Señor, porque estuve en una vida de oración totalmente diferente, que era apenas abría los ojos, porque yo no dormía casi de noche, y esas camas de hospitales y con esas enfermeras entrando y saliendo cada hora, uno nunca duerme. Entonces, cuando tenía la oportunidad y abría los ojos, inmediatamente hablaba con el Señor y le decía cosas, y ahí tenía mi comunicación con el Señor en esa forma, y viví en oración todo el tiempo, pero era otra oración, era otra dimensión. Pero yo creo que pocas veces he tenido una oración más profunda que las que tuve en esa cama de enfermo, en ese estado en que me encontraba, porque estaba sujeto a tan solo comunicarme con Dios, hablando con Él uno a uno de corazón, sin tener nada más envuelto en oración que mi conversación con Él. Y esto yo descubrí que era muy importante, y no era la primera vez que lo había visto, pero ahí se hizo vida en mi vida, en una forma específica y poderosa. Por eso yo digo, nosotros debemos considerar en una cuaresma como esta, que como dije al principio del día, en la primera reflexión, el Señor nos dio otra oportunidad, nos dio otra cuaresma. No sabemos si esta es la última, ninguno sabemos, pero es una oportunidad para prepararnos para el encuentro con el Señor, la preparación más importante de todas. Por eso en la palabra siempre se dice, prepárese, mire la vida futura, busque las cosas de arriba, lo demás todo le llegará por añadidura. Y esto es importante, que desde ahora comencemos una amistad con Dios por intermedio de la oración, esa conversación con el Señor, una conversación sincera, confiando plenamente de que el Señor nos escucha, que es nuestro amigo, nuestro amo, y que Él está ahí con todo ese amor y que conoce nuestro corazón. Pero lo más importante de todo en medio de esto es asegurarnos de que revisemos muy bien la ley de Dios, para que estemos seguros que la estamos cumpliendo. Y no solamente que la estamos cumpliendo, sino que si verdaderamente la conocemos, revisemos eso. Miremos cada uno de los mandamientos, localicémonos en cada uno de ellos, los pecados capitales, miremos todos esos dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, profundicemos en lo que es virtud y cada virtud. Todo eso es definitivo para que le demos vida a la oración, para que cuando oremos estemos conscientes de qué es lo que profesamos y cuál es el Dios que tenemos. Pues con esto terminamos este retiro. Yo le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de compartir con ustedes un momento tan importante de nuestra vida católica como es la Cuaresma, y también un momento tan importante como es abrirle el corazón a Dios, como ustedes lo han hecho durante todo este día, para que el Espíritu Santo nos hable profundamente en el corazón y en una manera sencilla, con palabras que ya conocemos, con verdades que ya se nos han sido reveladas desde que fuimos bautizados, con el conocimiento que tenemos de nuestra doctrina. Sin embargo, con la oportunidad que Dios nos da de renovarnos por medio de estos ejercicios espirituales, y que así encontramos la oportunidad de descubrir cómo andamos, en qué estamos y qué debemos cambiar.
Ese es un regalo muy grande de Dios. Voy a pedirle su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que hicimos todo el día. Segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Exhortación a la perseverancia. Segunda epístola a los Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose y adquiriendo gloria como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Palabra de Dios. Pues muchas bendiciones a todos. Seguimos unidos en oración y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que a través de todo esto que hacemos se bendiga nuestra familia, se bendiga a todas las personas que Dios coloca en nuestro camino y sobre todo que nos dé también esa conciencia de orar por la iglesia, de pedir por vocaciones santas, de pedir vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicos comprometidos, matrimonios. Todo esto es lo que necesitamos nosotros, intercederle al Padre a través de la oración sincera en esa conversación personal que tenemos con Él. Amén.